Clarissa Guzmán estaba radiante. La joven abogada negra había acabado de ganar su primer gran caso, una victoria que significaba no solo un hito en su carrera, sino también una esperanza renovada para las comunidades marginadas que ella se había dedicado a defender. En un ambiente predominantemente masculino y elitista, Clarissa había demostrado su valía, desmantelando un argumento de defensa que muchos creían invencible. Para celebrar el logro, sus amigos y colegas decidieron llevarla a uno de los restaurantes más lujosos de la ciudad, un lugar donde el brillo de las lámparas de cristal reflejaba la sofisticación de quienes allí asistían. Clarissa entró al restaurante con pasos firmes, aunque sentía el peso de las miradas que se volvían hacia ella. Sabía que su presencia allí, una mujer negra y joven, destacaba de lo que muchos consideraban el perfil típico de los clientes de ese lugar. Pero no se intimidaba. Con la cabeza en alto, caminó hasta la mesa reservada, donde Eduardo, su amigo de larga data y colega de profesión, ya la esperaba con una amplia sonrisa. «Sabía que lo lograrías, Clarissa. Eres una fuerza de la naturaleza», dijo él, levantando la copa en un brindis. El ambiente alrededor estaba animado, y las risas y conversaciones llenaban el aire. Pero, de repente, una sombra se cernió sobre la mesa. Dos policías se acercaron a Clarissa, sus miradas duras y llenas de prejuicio. «Señorita, necesitamos que nos acompañe», dijo uno de ellos con voz firme, ignorando la sonrisa de Eduardo y el ambiente de celebración. Clarissa frunció el ceño, sin entender lo que estaba sucediendo. «¿Acompañar? ¿Por qué?», preguntó, manteniendo la calma, pero sintiendo el malestar crecer. «Recibimos una denuncia de que alguien con su descripción estaba involucrado en actividades sospechosas por aquí», respondió el otro policía, sin siquiera disimular el tono de acusación en su voz. Clarissa quedó en shock. Eduardo se levantó de inmediato, tratando de intervenir. «Esto es un absurdo. Ella es una abogada respetada, acaba de ganar un caso importante, y estamos celebrando. Deben estar cometiendo un error». Los policías no cedieron. Por el contrario, la presión solo aumentó. Uno de ellos comenzó a hacer preguntas invasivas, mientras el otro sujetaba el brazo de Clarissa, como si estuviera a punto de llevarla a la fuerza. Clarissa sintió crecer la ira dentro de sí, pero también sabía que necesitaba mantener la calma. «Soy hija del juez Roberto Guzmán. Están cometiendo un gran error», dijo ella, tratando de apelar a la razón, pero sus palabras fueron recibidas con risas sarcásticas. La escena comenzó a atraer miradas curiosas y susurros entre los otros clientes del restaurante. Clarissa sintió el peso de la humillación, algo que nunca había experimentado de manera tan directa y pública. Sabía que el racismo existía, que el prejuicio estaba arraigado en muchas capas de la sociedad, pero jamás pensó que lo enfrentaría de forma tan brutal y despectiva. La injusticia de la situación la aplastaba por dentro, pero, al mismo tiempo, encendía una llama de revuelta que nunca había sentido antes. Sin embargo, antes de que los policías pudieran arrastrarla hacia afuera, el gerente del restaurante, un hombre mayor y visiblemente nervioso, intervino. «Señores, por favor, esto es un malentendido. La señorita Guzmán es una clienta habitual aquí. Estoy seguro de que no está involucrada en nada ilegal». El gerente estaba claramente tratando de calmar la situación, pero los policías dudaron. La mención del nombre Guzmán parecía haber llamado finalmente su atención. Clarissa, aún conmovida, aprovechó la apertura para liberarse del agarre del policía. «Deberían tener más cuidado con a quien están acusando», dijo ella, con la voz temblando de ira contenida. Eduardo tomó su mano, ofreciendo un apoyo silencioso, pero sólido. Los policías intercambiaron miradas, y tras una breve discusión entre ellos, retrocedieron, aunque de mala gana. «Pedimos disculpas por el malentendido», dijeron, con una frialdad que dejaba claro que no había un arrepentimiento genuino. Clarissa los observó salir, sintiendo la sangre pulsar en sus venas. Aquella experiencia, pensó, no terminaría allí. Mal sabían los policías, pero habían tocado a la persona equivocada. La hija del juez Roberto Guzmán no dejaría que eso pasara sin respuesta. Y así, lo que comenzó como una noche de celebración se transformaría en el inicio de una batalla mucho mayor, una lucha contra la corrupción y el prejuicio que permeaban la sociedad y que Clarissa estaba decidida a exponer. Después del incidente en el restaurante, Clarissa y Eduardo salieron sin decir una palabra. El brillo de la victoria que antes iluminaba el rostro de Clarissa se había apagado, sustituido por una expresión de frustración e indignación.
Mientras caminaban por las calles de su ciudad natal, las luces nocturnas proyectaban sombras largas y pesadas, reflejando el estado de ánimo de Clarissa. Eduardo, al notar el torbellino de emociones que se agitaba dentro de su amiga, rompió el silencio. Clarissa, sé que estás devastada por lo que pasó, pero no puedes dejar que esto te derrumbe. Fue una injusticia, sí, pero sabes cómo es el sistema. No servirá de nada consumirte por dentro. Clarissa se detuvo y miró a Eduardo, sus ojos brillando con una mezcla de ira y determinación. No, Eduardo, no puedo simplemente dejarlo pasar. Lo que sucedió hoy no fue solo un malentendido. Fue racismo, puro y simple. Fue abuso de poder. Y no fue solo contra mí. Esto sucede todos los días con otras personas que no tienen el privilegio de ser escuchadas. Si no hago nada, ¿quién lo hará? Eduardo la observó en silencio por un momento, admirando la valentía y la convicción que siempre supo que Clarissa poseía. Sabía que intentar convencerla de que desistiera era inútil, y en el fondo, no quería que ella desistiera. Entonces, ¿qué piensas hacer? ¿Ir tras esos policías? ¿Demandarlos? Eso sería el comienzo, respondió Clarissa con un suspiro. Pero siento que hay algo más grande en juego. Estos hombres actuaron con una arrogancia que solo viene de quienes creen estar por encima de la ley. Necesito descubrir si esa sensación es correcta. Si hacen esto conmigo, una abogada conocida, ¿qué no harán con aquellos que no tienen la misma visibilidad? Voy a investigar esto, Eduardo. Y necesito que estés conmigo. Eduardo asintió. Sabes que estoy contigo en cualquier situación. Pero debemos ser cuidadosos, Clarissa. No solo está en juego tu carrera, está en juego tu vida. Cuando se toca a la policía y al sistema, las cosas pueden volverse peligrosas. Clarissa sabía que tenía razón, pero la decisión ya estaba tomada en su mente. En los días siguientes, comenzó a reunir información, conversando discretamente con otros abogados, activistas e incluso con personas de su confianza dentro del sistema judicial. Evitaba sacar el tema con su padre, el juez Roberto Guzmán, por el momento. Sabía que su involucramiento podría ser necesario en algún momento, pero quería primero asegurarse de que había algo más grande que exponer. A medida que Clarissa profundizaba su investigación, encontró patrones preocupantes. Descubrió que los 2 policías que la habían abordado en el restaurante estaban involucrados en varias denuncias de abuso de poder, pero todos los casos habían sido archivados o desaparecido misteriosamente. Esto reforzó la sospecha de Clarissa de que había una red de corrupción que se extendía más allá de los 2 policías, posiblemente involucrando a figuras de alto rango. Un día, mientras revisaba documentos en la oficina de Eduardo, encontró un dossier que la dejó aún más inquieta. Era un informe anónimo que detallaba un esquema de extorsión que involucraba a varios miembros de la policía local. Estos oficiales, incluyendo a los 2 que la habían humillado, estaban supuestamente ligados a un grupo mayor que manipulaba el sistema judicial para encubrir crímenes a cambio de dinero y poder. Clarissa sintió un escalofrío. Si esta información era cierta, no solo estaba lidiando con un caso de racismo aislado, sino con una telaraña de corrupción profundamente arraigada. Eduardo, necesitamos actuar rápido, dijo Clarissa, su voz grave. Si este dossier cae en manos equivocadas, puede desaparecer como los otros casos. Pero tampoco podemos ir a la prensa con esto sin pruebas más sólidas. Necesitamos un plan, y necesito la ayuda de mi padre para que esto tenga peso. Eduardo estuvo de acuerdo, pero la preocupación en su rostro era evidente. Clarissa, esto es peligroso. Si realmente existe una red de corrupción, estas personas no dudarán en proteger sus intereses. Nos estamos metiendo en algo mucho más grande de lo que imaginamos. Clarissa respiró hondo, consciente de los riesgos, pero sin un ápice de duda en su decisión. Lo sé, Eduardo. Pero esta es una lucha que no puedo ignorar. Si hay una oportunidad de hacer justicia, de exponer la verdad, estoy dispuesta a correr el riesgo. Y así, con el apoyo de Eduardo y la determinación inquebrantable que siempre la guió, Clarissa dio los primeros pasos para enfrentar una red de corrupción que amenazaba no solo su carrera, sino su propia vida. Poco sabía ella que esta jornada la pondría frente a frente con los secretos más oscuros de la ciudad, y que las elecciones que hiciera de ahí en adelante tendrían repercusiones inimaginables. Esa noche, Clarissa decidió que era hora de involucrar a su padre, el juez Roberto Guzmán, en la investigación.
Sabía que su posición e influencia podrían ser cruciales para sacar a la luz las pruebas necesarias y asegurar que la verdad no fuera enterrada por la corrupción. Sin embargo, también sabía que al involucrar a su padre, el riesgo de exponer a la familia a represalias crecía exponencialmente. Cuando llegó a la casa de sus padres, fue recibida por el familiar olor a café fresco y la voz cálida de su madre, Rosa Guzmán, llamándola a cenar. La casa, ubicada en un barrio tranquilo y arbolado, siempre había sido un refugio para Clarissa. Era allí donde se sentía segura, apoyada por el cariño de sus padres y por el recuerdo de los valores que siempre le habían enseñado: integridad, justicia y coraje. Clarissa, querida. No esperaba verte hoy, pero siempre es una alegría cuando apareces de sorpresa, dijo Rosa, abrazando a su hija con ternura. Pareces cansada. ¿Pasó algo? Clarissa sonrió, tratando de disimular el torbellino de emociones que la acompañaba desde el incidente en el restaurante. Estoy bien, mamá. Solo tuve un día difícil en el trabajo. Pero necesitamos hablar. ¿Dónde está papá? Está en la oficina, como de costumbre. Voy a llamarlo a cenar, y luego puedes contarme qué está pasando, respondió Rosa, ya caminando hacia la oficina de su marido. Clarissa siguió a su madre, sintiendo el corazón acelerarse a medida que se acercaban a la oficina de su padre. Sabía que esa conversación podría cambiarlo todo. Al entrar en la oficina, encontró a Roberto Guzmán concentrado en un libro, con las gafas ligeramente bajas sobre la nariz. Levantó la mirada al escuchar la puerta abrirse y sonrió al ver a su hija. Clarissa, qué buena sorpresa. ¿Cómo está mi hija victoriosa?, dijo, refiriéndose al caso que había ganado recientemente. Pero la sonrisa en su rostro se desvaneció al percibir la expresión seria de Clarissa. ¿Qué pasó? Clarissa respiró hondo y comenzó a relatar el incidente en el restaurante, desde el abordaje humillante de los policías hasta los descubrimientos que hizo durante su investigación. Roberto la escuchó atentamente, el rostro volviéndose cada vez más sombrío a medida que la historia se desarrollaba. Cuando Clarissa terminó, hubo un silencio pesado en el aire. Clarissa, ¿tienes idea de lo que me estás pidiendo? Roberto finalmente habló, su voz grave. Si lo que descubriste es verdad, estamos hablando de un esquema de corrupción que puede involucrar a figuras poderosas no solo en la policía, sino posiblemente dentro del propio sistema judicial. Exponer esto no solo será peligroso, será devastador. Lo sé, papá, pero no puedo ignorar lo que descubrí. Estas personas necesitan ser responsables. Si no hacemos nada, ¿cuántas más serán víctimas de este abuso de poder? No estoy dispuesta a dar la espalda a esto. Pero también sé que necesito de ti, de tu experiencia y de tu posición para llevar esto adelante, respondió Clarissa, su voz firme, pero con un ligero temblor que revelaba el peso emocional de la situación. Roberto Guzmán, conocido por su firmeza e imparcialidad en el tribunal, sintió el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. Sabía que Clarissa tenía razón, que la injusticia no podía ser ignorada. Sin embargo, también sabía que mover las piezas del sistema era como entrar en un campo minado. Una vez que la verdad comenzara a salir a la luz, no habría forma de regresar. Me estás pidiendo que arriesgue todo, Clarissa. Mi carrera, nuestra seguridad, tu seguridad, dijo, mirándola directamente a los ojos. Pero eres mi hija, y sé que esta lucha es justa. Te ayudaré, pero necesitamos ser extremadamente cautelosos. Cualquier paso en falso y esto puede acabar mal para todos nosotros. Clarissa sintió un alivio mezclado con aprensión. Sabía que el apoyo de su padre era fundamental, pero también sabía que el camino por delante sería peligroso. Gracias, papá. Sabía que podía contar contigo. A partir de ese momento, Roberto comenzó a usar sus contactos y su experiencia para ayudar a Clarissa a fortalecer el caso. Sabía que sería necesario más que solo el dossier anónimo que ella había encontrado. Necesitaban pruebas irrefutables, algo que pudiera sacudir los cimientos del esquema de corrupción y garantizar que los responsables fueran castigados. Mientras Roberto trabajaba entre bastidores, Clarissa y Eduardo continuaban reuniendo información, buscando víctimas dispuestas a hablar y documentos que pudieran corroborar las acusaciones. Cada nuevo descubrimiento aumentaba el sentido de urgencia y peligro. Pero, a medida que se acercaban a la verdad, Clarissa comenzó a notar que la estaban siguiendo. Coches que parecían estar siempre cerca, rostros que reconocía en diferentes lugares, como si alguien estuviera siempre vigilante.
Lo que comenzó como una sensación incómoda pronto se convirtió en una certeza. Los estaban vigilando. Eduardo intentó convencerla de que se detuviera, de que reconsiderara los riesgos, pero Clarissa estaba decidida. No podemos retroceder ahora, Eduardo. Estamos muy cerca de algo grande. Necesitamos ser cautelosos, sí, pero no podemos rendirnos. Y así, incluso sabiendo que estaban siendo observados, Clarissa y Eduardo continuaron avanzando. Lo que aún no sabían era hasta dónde llegarían las personas involucradas en el esquema para proteger sus secretos. A partir de ese momento, cada paso que daban los llevaba más profundo en una red de conspiraciones, donde la línea entre la verdad y la supervivencia se volvía cada vez más tenue. Los días que siguieron fueron marcados por una tensión creciente. Clarissa, Eduardo y Roberto eran conscientes de que la investigación había atraído la atención no deseada de aquellos que se beneficiaban del sistema corrupto. La presencia constante de los coches sospechosos y de las personas que parecían seguirles a donde quiera que fueran dejaba claro que alguien estaba observando cada uno de sus movimientos. Clarissa, aunque determinada, no podía evitar sentir un escalofrío cada vez que notaba una figura desconocida observándola desde lejos. Su mente, siempre alerta, no dejaba de pensar en las posibles consecuencias de su decisión. Sabía que estaba lidiando con personas peligrosas, y que el menor error podría costarle caro, no solo a ella, sino a todos a su alrededor. Una noche, mientras revisaba documentos en la oficina de Eduardo, Clarissa escuchó un ruido afuera. Intercambió una mirada preocupada con Eduardo, que también había percibido el sonido. Con el corazón acelerado, se acercó a la ventana y espiñó entre las cortinas. No vio nada más que oscuridad y los postes de luz que iluminaban débilmente la calle. ¿Crees que harían algo tan directo así?, preguntó Eduardo, su voz tensa. No lo sé, respondió Clarissa, tratando de mantener la calma. Pero necesitamos estar preparados para cualquier cosa. Eduardo asintió, la tensión evidente en su rostro. Voy a revisar afuera, dijo, tomando una linterna y dirigiéndose hacia la puerta. No. Espera, dijo Clarissa, sosteniéndole el brazo. Vamos juntos. No creo que sea seguro que vaya solo. Ambos salieron con cautela, manteniéndose alerta a cualquier movimiento alrededor. Caminaron en silencio hasta la entrada de la oficina, los ojos atentos a cualquier señal de amenaza. La calle estaba extrañamente desierta, y el sonido de sus pasos resonaba en el silencio de la noche. Cuando llegaron a la entrada de la oficina, Clarissa notó algo en el suelo, cerca de la entrada. Era un sobre, colocado de tal manera que no podía ser ignorado. Eduardo se agachó para recogerlo, y al abrirlo, encontró una única hoja de papel con un mensaje escrito en letras recortadas de periódicos y revistas. Parad ahora, o pagarán caro. Clarissa sintió el estómago revuelto. Aquella era una amenaza directa, un aviso claro de que se estaban acercando demasiado a la verdad. Eduardo la miró, la preocupación evidente en sus ojos. Están hablando en serio, Clarissa. Tenemos que considerar lo que eso significa. Clarissa sabía que Eduardo tenía razón, pero al mismo tiempo, aquella amenaza solo aumentaba su determinación. Si estaban tratando de intimidarlos, significaba que realmente estaban cerca de algo grande, algo que podría exponer a todos los involucrados en el esquema corrupto. Eso solo prueba que estamos en el camino correcto, dijo, aunque su voz traicionaba la ansiedad que sentía. No podemos detenernos ahora. Necesitamos continuar, pero con más cautela. Eduardo, a pesar de sus reservas, sabía que nada convencería a Clarissa de rendirse. Y, en el fondo, no quería que ella se rindiera. Llevemos esto a tu padre, sugirió. Él necesita saber lo que está pasando. Regresaron a la oficina, donde Clarissa inmediatamente llamó a Roberto, informándole sobre la amenaza. Roberto, al escuchar la noticia, se quedó en silencio por un momento, pensando en qué hacer. Clarissa, necesitamos aumentar la seguridad. Voy a hacer algunos contactos y asegurarme de que tú y Eduardo estén protegidos. Pero eso también significa que estamos en una posición delicada. Cualquier movimiento en falso puede ser fatal. Clarissa asintió, agradecida por el apoyo de su padre, pero la preocupación aún pesaba en su pecho. La amenaza no era solo una intimidación, era un recordatorio de cuán peligroso era el camino que habían decidido seguir. Esa misma noche, Clarissa volvió a casa con Eduardo, cada uno en su coche, pero siempre manteniendo al otro a la vista.
Clarissa se esforzaba por no dejar que el miedo invadiera sus pensamientos, pero era imposible ignorar la posibilidad de que algo terrible pudiera suceder en cualquier momento. Al llegar a casa, fue recibida por su madre, quien inmediatamente notó la tensión en el rostro de su hija. «Clarissa, ¿qué está pasando? Te ves tan perturbada». Clarissa sabía que no podía ocultar la verdad de su madre por mucho más tiempo. Se sentó con ella en la cocina y, con la voz temblorosa, le contó sobre la amenaza que había recibido y sobre la investigación que estaba llevando a cabo con la ayuda de Roberto y Eduardo. Rosa la escuchó en silencio, y al final, sostuvo las manos de su hija con firmeza. «Siempre supe que eras valiente, Clarissa, pero necesito que tengas cuidado. Luchar por la justicia es importante, pero tu vida es más importante para nosotros. Promete que te protegerás y que escucharás a tu padre y a Eduardo». Clarissa asintió, sintiendo las lágrimas formarse en sus ojos. «Lo prometo, mamá. Pero no puedo simplemente detenerme ahora. No cuando estoy tan cerca de hacer una diferencia». Rosa la abrazó, sosteniéndola con fuerza, como si quisiera protegerla de todo el mal que el mundo pudiera lanzar contra ella. Clarissa sintió la seguridad de ese abrazo, pero también sabía que, al final de cuentas, tendría que enfrentar el peligro por su cuenta. Y así, incluso con el miedo creciendo dentro de sí, Clarissa Guzmán decidió continuar luchando. Sabía que cada paso dado a partir de ese momento sería más arriesgado, pero estaba dispuesta a pagar el precio necesario para asegurar que la verdad saliera a la luz. Poco sabía ella que las amenazas no se detendrían allí. En los días que seguirían, el peligro se volvería aún más real, y la lucha de Clarissa tomaría proporciones que jamás imaginó. Pero, al mismo tiempo, nuevos aliados surgirían, dispuestos a unirse a ella en esta batalla contra un sistema corrompido hasta sus raíces. Los días siguientes a la amenaza dejada en la oficina fueron de tensión constante para Clarissa y Eduardo. Roberto intensificó las medidas de seguridad, asegurando que Clarissa fuera acompañada por seguridad discreta siempre que saliera de casa o de la oficina. El peso de la amenaza flotaba sobre todos ellos, pero la investigación no podía detenerse. Clarissa estaba decidida a continuar, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. En medio de esa atmósfera cargada, Clarissa recibió una llamada inesperada de un antiguo compañero de la universidad, Santiago Reyes. Santiago era conocido por su habilidad para investigar crímenes complejos y por su terquedad al no aceptar sobornos, lo que lo convertía en una figura respetada, pero también de antipatía entre los corruptos del sistema. Clarissa y Santiago se habían perdido de vista después de la universidad, cada uno siguiendo caminos diferentes, pero él había sabido del incidente en el restaurante y del involucramiento de Clarissa en la investigación. «Clarissa, supe lo que sucedió y lo que estás enfrentando», dijo Santiago por teléfono, su voz grave, pero con un tono de preocupación genuina. «Sé que eres capaz de manejar esto, pero lo que estás investigando es mucho mayor que un caso de racismo. Tengo información que puede ayudarte, pero necesitamos encontrarnos en persona». Clarissa dudó por un momento. No estaba segura si podía confiar en Santiago después de tanto tiempo. Sin embargo, la urgencia en su voz y la falta de alternativas la llevaron a aceptar. «Está bien, Santiago. ¿Dónde podemos encontrarnos?» Se pusieron de acuerdo para verse en un café discreto, lejos de miradas curiosas. Clarissa llegó temprano, observando atentamente el lugar para asegurarse de que no la estaban siguiendo. Cuando Santiago llegó, ella notó que parecía cansado, como alguien que ha estado luchando contra un enemigo invisible durante mucho tiempo. «Santiago, gracias por haberme contactado», dijo Clarissa mientras se acomodaban en una mesa al fondo del café. «¿Qué sabes sobre lo que está sucediendo?» Santiago miró a su alrededor, como si para asegurarse de que nadie estuviera escuchando, antes de hablar. «Clarissa, lo que has descubierto hasta ahora es solo la punta del iceberg. Estos policías que te abordaron están involucrados en una red de corrupción mucho mayor. Son parte de un grupo que manipula pruebas, incrimina inocentes y libera criminales a cambio de favores y dinero. Y esto no es solo un problema local, va mucho más allá». Clarissa sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar las palabras de Santiago. Sabía que estaba lidiando con algo serio, pero no había imaginado que la corrupción pudiera ser tan profunda. «¿Tienes pruebas de esto?» Santiago asintió, pero con una expresión grave. «Tengo algunas, pero no lo suficiente para derribar todo el esquema. Es por eso que te necesito. Con tu ayuda y la influencia de tu padre,
Podemos reunir más pruebas y finalmente exponer todo esto. Pero necesitas entender que será peligroso, mucho más de lo que ya estás enfrentando. Si ellos se dan cuenta de que nos estamos acercando a la verdad, intentarán silenciarte de cualquier manera. Clarissa respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras de Santiago. Era consciente de los riesgos, pero rendirse no era una opción. Estoy dentro, Santiago. Vamos a trabajar juntos para exponer esta red de corrupción. Santiago la miró con respeto y una pizca de admiración. Sabía que dirías eso. Siempre has sido valiente, Clarissa. Y es por eso que sé que podemos hacer la diferencia. Pasaron las siguientes horas discutiendo estrategias y compartiendo información. Santiago había conseguido acceso a registros de pagos ilegales, testimonios de testigos que habían sido intimidados para callar e incluso documentos que mostraban la implicación de figuras políticas poderosas. Cada nueva pieza del rompecabezas confirmaba que estaban lidiando con una organización que operaba en las sombras, manipulando el sistema a su favor. Con Santiago ahora a su lado, Clarissa sintió que tenía una verdadera oportunidad de exponer la verdad. Sin embargo, también sabía que el peligro estaba más cerca que nunca. Necesitaban actuar rápido, antes de que el esquema de corrupción se diera cuenta de lo cerca que estaban de ser desenmascarados. Mientras tanto, Eduardo trabajaba incansablemente para asegurar que toda la información que estaban reuniendo estuviera documentada de forma segura, sin dejar rastros que pudieran ser descubiertos. El apoyo de Santiago trajo una nueva esperanza, pero también aumentó la tensión. Estaban lidiando con personas dispuestas a todo para proteger sus intereses, y el tiempo estaba en su contra. Esa noche, mientras Clarissa revisaba la información que Santiago había compartido, recibió una llamada de un número desconocido. Contestó, con el corazón acelerado, imaginando que podría ser otra amenaza. Sin embargo, al otro lado de la línea, una voz familiar y sorprendentemente calma dijo: «Clarissa Guzmán, mi nombre es Ana María López. Sé que estás investigando la corrupción en la policía, y yo también. Necesitamos encontrarnos». Clarissa se sorprendió y desconfió. Ana María López era una periodista investigativa conocida por sus reportajes valientes y polémicos, pero su contacto en ese momento la tomó por sorpresa. «¿Cómo supiste sobre lo que estamos haciendo?», preguntó Clarissa, aún incierta sobre confiar en la periodista. «Tengo mis fuentes», Clarissa respondió Ana María. «Y sé que estás en peligro. Podemos ayudarnos mutuamente. Pero necesitamos actuar rápido». Clarissa sintió que estaba a punto de sumergirse aún más en el abismo que había elegido explorar. Aliados inesperados estaban surgiendo, pero su presencia significaba que lo que estaba por venir sería aún más peligroso. Clarissa aceptó encontrarse con Ana María, consciente de que cada nueva asociación la llevaba más cerca de exponer la verdad, pero también la ponía más en riesgo. Ahora, con Santiago y Ana María a su lado, Clarissa estaba más decidida que nunca a derribar el esquema corrupto que asolaba su ciudad. Pero sabía que, a partir de ese momento, cada paso tendría que ser cuidadosamente calculado. No había más margen para errores. Clarissa sintió el peso de su decisión mientras se dirigía al encuentro con Ana María López. La periodista investigativa era conocida por su determinación para exponer la verdad, sin importar las consecuencias. Clarissa sabía que al aliarse con Ana María, se estaba acercando aún más al ojo del huracán, pero también sabía que necesitaba toda la ayuda posible para derribar el esquema de corrupción que amenazaba su ciudad. El encuentro se programó en un pequeño café, lejos del centro de la ciudad, en un barrio que parecía inofensivo, pero que ofrecía la discreción necesaria. Clarissa llegó primero, ocupando una mesa en un rincón, desde donde podía observar la entrada sin ser fácilmente notada. Su nerviosismo era palpable, pero se mantuvo firme. Sabía que cada paso que daba la acercaba más a la verdad, y que ahora no había vuelta atrás. Ana María llegó unos minutos después, con la postura confiada de quien está acostumbrada a lidiar con el peligro. Sus ojos escrutaron el ambiente antes de fijarse en Clarissa. A medida que se acercaba, la periodista sonrió levemente, pero había un aire de urgencia en su rostro. «Clarissa, gracias por aceptar reunirte conmigo», dijo Ana María, sentándose frente a la abogada. «Sé que este es un momento delicado, pero necesitamos unir fuerzas si queremos desenmascarar a estos corruptos». Clarissa asintió, sintiendo la gravedad de la situación. «Entiendo, Ana María. Pero necesito saber qué exactamente has descubierto y cómo se conecta con lo que Santiago y yo ya sabemos».
Ana María sacó una carpeta de su bolso y la colocó sobre la mesa. Aquí hay una parte de lo que he logrado reunir. Son documentos que muestran transacciones financieras ilegales, conexiones entre altos funcionarios de la policía y políticos locales. Pero lo que más me llamó la atención fueron los patrones de intimidación y manipulación de pruebas. Estos tipos no solo están protegiendo a criminales, están creando un sistema en el que la verdad es distorsionada a favor de quien paga más. Clarissa hojeó los documentos rápidamente, reconociendo algunos de los nombres e información que ya había encontrado con Santiago. Esto es grande, Ana María. Con esto, podemos exponer una red entera de corrupción. Pero no van a caer sin luchar. Ana María miró directamente a los ojos de Clarissa, su mirada seria. Exactamente. Y es por eso que necesitamos actuar con cuidado. Tengo contactos en los medios nacionales que pueden ayudarnos a difundir esto, pero antes necesitamos más pruebas, algo que sea irrefutable. También conseguí un informante dentro de la policía, alguien que está dispuesto a hablar, pero tiene miedo. Si conseguimos garantizar su seguridad, puede ser la pieza que falta para derribar esta organización. Clarissa sintió un mixto de alivio y aprensión. Finalmente, parecía que se estaban acercando a un punto crítico, pero sabía que eso también significaba que el peligro estaba más cerca que nunca. Vamos a hacerlo. Pero necesitamos involucrar a mi padre. Él tiene los contactos y la influencia necesaria para proteger al informante y garantizar que estas pruebas sean utilizadas de la manera correcta. Ana María estuvo de acuerdo, sabiendo que la participación del juez Roberto Guzmán podría ser la clave para asegurar que la investigación no fuera sofocada antes de ser concluida. De acuerdo. Necesitamos ser estratégicos. Voy a preparar un reportaje inicial, algo que pueda ser divulgado rápidamente si sentimos que nos están presionando demasiado. Pero necesitamos seguir reuniendo más pruebas hasta tener lo suficiente para que no puedan escapar. Clarissa y Ana María pasaron las siguientes horas discutiendo los detalles del plan, intercambiando información y trazando estrategias. Sabían que no podían perder tiempo. La red de corrupción era vasta, pero con la ayuda de Santiago, Roberto y ahora Ana María, tenían una oportunidad real de exponer la verdad. En los días que siguieron, Clarissa, Eduardo, Santiago y Ana María trabajaron incansablemente. Clarissa se reunió con su padre, quien inicialmente dudó en involucrar a los medios, pero finalmente estuvo de acuerdo en que sería la mejor forma de asegurar que la información llegara al público antes de que los corruptos pudieran actuar para silenciarlos. Roberto utilizó sus conexiones para garantizar la protección del informante de Ana María, un policía de nivel medio que había sido testigo de cerca de la corrupción y estaba dispuesto a hablar. Sin embargo, el informante exigía garantías de que su familia estaría a salvo antes de divulgar cualquier información. Clarissa sabía que ganarse la confianza de este hombre era crucial, y su padre garantizó que tendría protección bajo el programa de testigos, una vez que decidiera cooperar. Mientras tanto, Ana María preparaba el reportaje inicial, una versión resumida de lo que habían descubierto, que sería divulgada como una forma de protección, en caso de que la situación se volviera insostenible. Cada día que pasaba traía más tensión, y Clarissa notaba cómo los coches que lo seguían parecían cada vez más cerca, como si los observadores supieran que algo grande estaba a punto de suceder. Finalmente, una noche, mientras Clarissa revisaba los últimos documentos con Eduardo, Santiago llegó con una expresión seria. Acabo de recibir un mensaje del informante, dijo. Saben que está a punto de hablar. Necesitamos actuar ahora, antes de que le pase algo. Clarissa sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sensación de urgencia era palpable. Vamos a asegurarnos de que lo lleven a un lugar seguro. Eduardo, contacta a mi padre y avísale. Ana María, necesitamos estar listos para lanzar el reportaje en cualquier momento. Todos se movieron rápidamente, cada uno cuidando de su parte del plan. La adrenalina corría por sus venas, la tensión en el aire era tan densa que parecía que podía cortarse con un cuchillo. Clarissa sabía que estaban entrando en la fase más peligrosa de la investigación, pero también sabía que no podían retroceder más. La red de corrupción se estaba cerrando a su alrededor, pero Clarissa estaba decidida a no dejar que eso la sofocara. Sabía que la verdad estaba cerca de ser revelada, y que con ello, la justicia finalmente podría prevalecer. Sin embargo, lo que no sabía era hasta dónde estaban dispuestos a llegar sus enemigos para protegerla. Y a partir de ese momento, cada paso sería un juego de vida o muerte.
La tensión que flotaba sobre Clarissa, Eduardo, Santiago y Ana María parecía aumentar con cada minuto. El informante estaba bajo amenaza, y cada uno de ellos sabía que estaban corriendo contra el tiempo para garantizar su seguridad, y con ella, la caída del esquema de corrupción que había controlado la ciudad durante tanto tiempo. Clarissa no podía dejar de sentir el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero estaba decidida a seguir adelante, cueste lo que cueste. Esa noche, Roberto Guzmán actuó rápidamente para garantizar la seguridad del informante. Con sus contactos en el sistema judicial, logró asignar un equipo de protección para el policía, llevándolo a un lugar seguro y fuera del alcance de los corruptos. Clarissa estaba consciente de que cualquier error en ese momento podría costar la vida del informante, además de comprometer todo el arduo trabajo que habían realizado hasta entonces. Mientras Roberto coordinaba la protección, Clarissa y Eduardo se preparaban para el siguiente paso: reunirse con Ana María y Santiago para revisar el reportaje que sería lanzado como una bomba en los medios, exponiendo el sistema corrupto que había destruido tantas vidas. Clarissa sabía que, una vez que el reportaje saliera al aire, no tendrían más forma de esconderse. Estarían en la primera línea de una batalla que podría costarles la vida. En la sala de estar de la casa de Eduardo, donde los cuatro se reunieron, Ana María presentó el borrador final del reportaje. «Este es el punto de no retorno», dijo ella, con una voz que mezclaba la emoción de un descubrimiento periodístico con la conciencia del peligro inminente. «Una vez que esto salga, todo el país sabrá lo que está sucediendo aquí. Pero necesitamos asegurarnos de que tenemos todo atado. Ningún detalle puede estar fuera de lugar». Clarissa revisó los documentos una vez más, asegurándose de que toda la información fuera correcta, que cada acusación estuviera respaldada por pruebas sólidas. Santiago proporcionó más detalles sobre las transacciones financieras ilegales y la manipulación de pruebas, mientras que Eduardo, siempre atento a los riesgos legales, garantizó que el reportaje no dejara brechas que pudieran ser utilizadas en su contra. «Estamos listos», dijo Clarissa, finalmente. Su voz era firme, pero había una tensión latente, una conciencia de que estaban a punto de cruzar un límite del cual no había regreso. Antes de avanzar, Clarissa sintió la necesidad de llamar a su madre, Rosa. Sabía que lo que estaba a punto de suceder podría poner en peligro a su familia, y necesitaba escuchar la voz de su madre, sentir el consuelo que siempre encontró en ella. «Mamá, solo quería decirte que te amo», dijo Clarissa al teléfono, tratando de mantener la voz tranquila. Rosa, que sentía la angustia en la voz de su hija, respondió con dulzura y firmeza. «Yo también te amo, hija. Sea lo que sea que estés a punto de hacer, sé que es lo correcto. Confío en ti. Pero, por favor, ten cuidado». Clarissa sintió que las lágrimas amenazaban con escapar, pero las contuvo. «Tendré cuidado, mamá. Gracias por todo». Colgó el teléfono, sintiendo el peso del momento. Era hora de actuar. Mientras tanto, Roberto esperaba el contacto del informante, que estaba en camino al lugar seguro. Pero, de repente, el teléfono de Clarissa sonó. Era un número desconocido, pero sabía que tenía que contestar. «Aló». Del otro lado de la línea, una voz masculina, fría y calculada, dijo: «Clarissa Guzmán, sabemos lo que estás intentando hacer. Si valoras la vida de tu padre, detente ahora». Clarissa sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Dónde está él?». La voz al otro lado de la línea rió, un sonido que heló la sangre de Clarissa. «Tienes una hora para decidir. Si este reportaje sale al aire, tu padre no verá el amanecer». El teléfono se colgó, dejando a Clarissa en un estado de pánico contenido. Todos en la sala la miraron, dándose cuenta de que algo estaba terriblemente mal. «Tienen a mi padre», dijo ella, su voz temblando. Ana María fue la primera en reaccionar, tratando de mantener la calma. «Necesitamos actuar rápido. Si tienen a tu padre, podemos usar eso para rastrearlos. Tengo algunos contactos que pueden ayudarnos a encontrar dónde lo están manteniendo». Eduardo sostuvo la mano de Clarissa, tratando de ofrecer apoyo. «Vamos a encontrarlo, Clarissa. No dejaremos que esos bastardos ganen». Santiago, más experimentado en situaciones de crisis, tomó el teléfono y comenzó a hacer llamadas para garantizar que las fuerzas de seguridad que aún eran confiables fueran alertadas y estuvieran listas para actuar. «Tenemos que mantener la calma y ser estratégicos. Si saben que estamos preparados, pueden intentar negociar.
Pero Clarissa sabía que negociar con personas tan corruptas y peligrosas sería inútil. Necesitaba tomar una decisión. Quieren que me detenga. Pero si me detengo, toda la verdad quedará enterrada, y mi padre, junto con ella. Pero si sigo adelante, mi padre puede no sobrevivir. Ana María puso la mano en el hombro de Clarissa. Están blufeando. Necesitamos seguir adelante, pero también necesitamos encontrar a tu padre. Vamos a enviar el reportaje poco a poco, mostrar que estamos listos para lanzar todo, pero que podemos negociar si es necesario. Clarissa sabía que el tiempo estaba corriendo. Tomó una decisión. Vamos a lanzar la primera parte del reportaje. Eso los presionará, pero sin revelar todo de una vez. Y mientras tanto, necesitamos encontrar a mi padre. La primera parte del reportaje fue enviada a la red de contactos de Ana María en los medios. En pocos minutos, las noticias comenzaron a esparcirse como fuego, exponiendo los primeros indicios de corrupción en la policía y en el sistema judicial. Mientras tanto, Clarissa, Eduardo, Santiago y Ana María trabajaron incansablemente para rastrear el paradero de Roberto. Cada segundo parecía una eternidad, y el miedo de que pudieran estar demasiado tarde crecía con cada momento. Finalmente, surgió una pista. Uno de los contactos de Santiago localizó una llamada sospechosa que había sido hecha desde un lugar en la periferia de la ciudad. Era un galpón abandonado, el tipo de lugar donde los criminales harían negocios sucios. Sin dudarlo, Clarissa y su equipo se dirigieron al lugar, acompañados de una pequeña fuerza de seguridad leal a Roberto. Cuando llegaron, el lugar estaba silencioso, excepto por el sonido distante del viento golpeando contra las paredes de metal oxidado. Clarissa sintió el corazón martillar en su pecho. Estaba a punto de entrar en un juego mortal, donde la vida de su padre estaba en juego. Pero, mientras avanzaba hacia dentro del galpón, sabía que no estaba sola. Estaba rodeada de personas en las que confiaba, y juntas, enfrentarían al enemigo que se escondía en las sombras. Con las armas apuntadas y la tensión a flor de piel, el equipo entró en el galpón. La oscuridad era interrumpida solo por finos haces de luz que atravesaban las rendijas de las paredes. Clarissa escuchaba solo su respiración y el sonido de sus pasos reverberando en el concreto. Entonces, al fondo del galpón, una figura amarrada en una silla. Clarissa reconoció de inmediato. Era su padre, Roberto Guzmán. Su corazón dio un vuelco, y corrió hacia él, sintiendo una oleada de alivio mezclada con miedo. «Papá, estamos aquí», dijo ella, desatando las cuerdas que lo ataban. Roberto estaba herido, pero consciente. «Clarissa, necesitas salir de aquí. Están preparando una emboscada». Antes de que Clarissa pudiera responder, las luces se encendieron, revelando varias figuras armadas alrededor. Los hombres que lo seguían estaban allí, listos para finalizar lo que habían comenzado. «¿Realmente pensaste que podrías derrotarnos?», dijo una voz familiar. Era el líder de los policías corruptos, que ahora se revelaba como uno de los principales arquitectos de la red de corrupción. Clarissa miró a su alrededor, su mente corriendo para encontrar una salida. Estaban en menor número, y las posibilidades de sobrevivir parecían escasas. Pero sabía que no podía rendirse. Todo por lo que habían luchado estaba en juego. «Puedes intentar detenernos», dijo ella, levantándose con determinación. «Pero la verdad ya está afuera. Y más está por venir». El líder sonrió, una sonrisa cruel. «Eso es lo que veremos». Y así, en medio de la oscuridad del galpón, Clarissa y su grupo se prepararon para la lucha final, sabiendo que el futuro de la justicia en la ciudad dependía de las decisiones que tomaran en los próximos momentos. La vida de Roberto, de Clarissa y de todos los involucrados estaba al borde. La única certeza era que, de una forma u otra, todo sería decidido esa noche. El aire dentro del galpón estaba cargado de tensión, como si cada respiración fuera extraída con dificultad por la gravedad de la situación. Clarissa, de pie al lado de su padre aún herido, sabía que estaban rodeados. Las luces revelaban los rostros de los hombres armados, todos con la expresión implacable de quienes estaban acostumbrados a eliminar amenazas sin pensar dos veces. Pero el líder, aquel que se había revelado como el arquitecto de la red de corrupción, era quien más llamaba la atención. Su sonrisa arrogante reflejaba la confianza de quien creía tener el control absoluto. Eduardo y Santiago, posicionados al lado de Clarissa, estaban listos para cualquier cosa. Sabían que la oportunidad de salir de esa situación era mínima,
pero la determinación en los ojos de Clarissa inspiraba un coraje inesperado. Ana María, más alejada, mantenía una mano firme sobre su teléfono, lista para accionar cualquier recurso que pudiera garantizar su supervivencia. El líder dio un paso al frente, su arma pendiendo de forma amenazadora. Eres inteligente, Clarissa, pero también eres ingenua. ¿Crees que puedes acabar con un sistema tan profundo con un simple reportaje? Nosotros controlamos esta ciudad, desde los tribunales hasta las calles. Y estás viva ahora porque tengo algo mejor reservado para ti. Clarissa sintió una ola de ira y miedo al escuchar esas palabras. Puedes tener el poder ahora, pero eso está a punto de acabar. La gente está comenzando a ver lo que realmente está sucediendo, y no importa lo que hagas aquí, la verdad ya está afuera. Y la justicia prevalecerá. El líder se rió, un sonido que resonó por las paredes de metal del galpón. ¿La justicia? La justicia es lo que hacemos de ella. Y hoy, aprenderás esto de la peor manera. Antes de que pudiera continuar, la tensión se rompió con el sonido de disparos provenientes del exterior del galpón. Clarissa se giró, el corazón latiendo más rápido, tratando de entender qué estaba sucediendo. El líder de los corruptos también pareció sorprendido, y por un momento, el control que creía tener se le escapó de las manos. En segundos, las puertas del galpón fueron arrombadas, y hombres fuertemente armados invadieron el lugar. Pero, a diferencia de lo que Clarissa temía, no estaban allí para ayudarlos. Eran miembros de una fuerza especial que aún era leal a Roberto Guzmán y que habían venido a rescatarlos. El líder de los corruptos se dio cuenta del cambio en la situación y gritó órdenes a sus hombres. Pero el caos ya había comenzado. Clarissa y su grupo se agacharon, tratando de encontrar cobertura mientras los disparos resonaban a su alrededor. La batalla que siguió fue caótica, una mezcla de disparos y gritos, con el sonido de metal chocando contra el concreto. Clarissa se agachó junto a su padre, protegiéndolo con su propio cuerpo mientras intentaba entender la situación. Los hombres de Roberto estaban claramente en menor número, pero tenían la ventaja del elemento sorpresa. Santiago, siempre rápido, se levantó y disparó contra uno de los hombres armados, derribándolo antes de que pudiera reaccionar. Eduardo, al otro lado, luchaba con todas sus fuerzas para mantener a los enemigos alejados. Ana María, al darse cuenta de que la situación estaba a punto de salirse de control, hizo lo único que podría salvar sus vidas. Activó el botón de enviar en el teléfono, liberando el reportaje completo a los medios, asegurando que, sin importar lo que sucediera allí, el mundo supiera la verdad. El líder de los corruptos notó el movimiento de Ana María y, con una mirada de furia, apuntó su arma hacia ella. Clarissa vio esto suceder en una fracción de segundo, y sin pensar, se lanzó hacia Ana María, tratando de apartarla del camino. El disparo sonó como un trueno en el espacio cerrado, y Clarissa sintió el impacto, el mundo girando a su alrededor mientras caía al suelo. El líder, dándose cuenta de que la situación estaba fuera de control, retrocedió, gritando órdenes a sus hombres. Comenzaron a retirarse, dejando el galpón en un caos de cuerpos y escombros. Los hombres leales a Roberto lograron ganar la ventaja, pero no sin costo. Cuando el polvo se asentó, el silencio volvió a reinar, interrumpido solo por el sonido de respiraciones entrecortadas y gemidos de dolor. Eduardo fue el primero en llegar hasta Clarissa, su rostro pálido de preocupación. «Clarissa, aguanta, estamos aquí», dijo, sosteniendo su mano. Clarissa estaba consciente, pero el impacto del disparo la había dejado aturdida. Sentía el dolor pulsante en su hombro, pero el alivio de ver que Ana María estaba a salvo era mayor. «Lo logramos, Eduardo, logramos enviar el reportaje». Ana María se arrodilló junto a Clarissa, con lágrimas en los ojos. Fuiste increíble, Clarissa. El mundo va a saber la verdad gracias a ti. Santiago y los hombres de Roberto se acercaron, verificando el estado de Roberto y ayudándole a levantarse. Estaba débil, pero vivo, y cuando sus ojos encontraron los de Clarissa, sintió una mezcla de orgullo y dolor. «Eres una guerrera, Clarissa», dijo, con la voz entrecortada. «Pero ahora necesitamos sacarte de aquí. Estás herida». Con cuidado, la levantaron, apoyándola mientras salían del galpón. El aire fresco de la noche los envolvió cuando finalmente cruzaron las puertas hacia fuera de esa pesadilla. Clarissa, aún luchando contra el dolor, sintió una ola de alivio al ver que estaban libres, al menos por un tiempo.
La noticia de la batalla en el galpón y del reportaje que Ana María había divulgado comenzó a esparcirse rápidamente. Los corruptos que habían dominado la ciudad durante tanto tiempo estaban ahora siendo expuestos, y las repercusiones comenzarían a sentirse pronto. Pero Clarissa sabía que esa victoria tenía un sabor agridulce. Aunque habían logrado revelar la verdad, el costo había sido alto, y la batalla que enfrentaron esa noche era solo el comienzo de una guerra mucho mayor. Mientras Clarissa era llevada al hospital, con Eduardo y Santiago a su lado, reflexionó sobre el camino que aún tenían por delante. Sabía que lo que hicieron esa noche había cambiado la ciudad para siempre, pero también sabía que el sistema no caería fácilmente. La lucha por la justicia apenas comenzaba, y Clarissa Guzmán estaba decidida a continuar, sin importar lo que viniera. Pero en ese momento, mientras el dolor en su hombro pulsaba y la adrenalina comenzaba a desaparecer, se permitió sentir el peso de lo que había sucedido. Habían sobrevivido a la batalla, pero la guerra aún estaba lejos de terminar. Clarissa despertó por la mañana con la luz del sol entrando por la ventana de la habitación del hospital. El dolor en su hombro era constante, pero soportable. Al abrir los ojos, vio a su padre sentado al lado de la cama, su rostro marcado por la preocupación, pero también por un alivio palpable. Él sostenía su mano, y al notar que Clarissa estaba despierta, su rostro se iluminó. «Clarissa, gracias a Dios estás bien», dijo Roberto, su voz entrecortada por la emoción. «No sé qué harías si algo más serio te hubiera pasado». Clarissa sonrió levemente, aunque el dolor en su cuerpo y el peso de los acontecimientos aún estaban presentes. «Estoy bien, papá. Fue difícil, pero lo logramos. La verdad está afuera ahora». Roberto asintió, pero la expresión en su rostro mostró que sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Sí, el reportaje causó un impacto inmediato. Varios oficiales fueron destituidos y las investigaciones ya han comenzado. Pero los hombres con los que te enfrentaste aún están sueltos. Y son peligrosos. Clarissa sabía que tenía razón. Aunque el reportaje de Ana María había expuesto la corrupción, los líderes del esquema aún no habían sido capturados, y eso la preocupaba profundamente. Sabía que, mientras estuvieran libres, la amenaza a su seguridad y la de sus aliados persistiría. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió, revelando a Eduardo y Ana María. Ambos parecían exhaustos, pero la expresión de alivio en sus rostros era inconfundible al ver a Clarissa despierta. «Clarissa», comenzó Ana María, acercándose a la cama, «fuiste increíble. La ciudad entera está hablando sobre lo que sucedió. La gente está comenzando a despertar ante la realidad de lo que estaba pasando». Eduardo, siempre el apoyo silencioso, tomó la otra mano de Clarissa y sonrió. Nos inspiraste todos. «Pero necesitamos planear los próximos pasos. No podemos dejar que esto termine aquí». Clarissa asintió, sintiendo la responsabilidad pesando nuevamente sobre sus hombros. «Necesitamos capturarlos. Son la clave para desmantelar completamente este sistema. Pero también necesitamos garantizar que las investigaciones continúen, que los jueces corruptos sean removidos y que el sistema judicial sea reformado. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido solo el comienzo». Ana María sacó una tablet de su bolsa y mostró a Clarissa los titulares que circulaban por los periódicos y sitios de noticias. La ciudad estaba en ebullición, con protestas estallando en varios lugares, lideradas por grupos que exigían la remoción de oficiales corruptos y justicia para las víctimas de años de opresión. Clarissa sintió una ola de emoción al darse cuenta de que, finalmente, las voces de aquellos que habían sido silenciados durante tanto tiempo estaban siendo escuchadas. «Necesitamos continuar la presión», dijo Santiago, entrando en la habitación justo detrás de Ana María. «Si bajamos la guardia ahora, pueden intentar revertir la situación contra nosotros. Pero con la ciudad de nuestro lado, tenemos una oportunidad real de acabar con esto de una vez por todas». Clarissa sabía que Santiago tenía razón. Aunque el miedo aún estaba presente, la idea de retroceder nunca pasó por su mente. «Vamos a reunir más pruebas, asegurar que nadie involucrado quede impune. Y necesitamos garantizar que la seguridad de todos sea priorizada. Ellos saben que estamos cerca de destruirlos y van a luchar con todas sus fuerzas para mantenerse en el poder». Roberto, escuchando la conversación, intervino con voz firme. «También necesitamos apoyo internacional. Esta red de corrupción puede tener ramificaciones fuera de México.
Tengo contactos que pueden ayudar a llevar esto al conocimiento de organizaciones internacionales de derechos humanos. Si logramos su atención, la presión sobre los corruptos será aún mayor. Ana María asintió. Eso tiene sentido. Podemos usar esta red para garantizar que, incluso si intentan huir, no encuentren refugio en ninguna parte. Necesitamos asegurarnos de que sepan que ya no hay escapatoria. Clarissa, a pesar del cansancio y el dolor, sintió una nueva ola de determinación. Necesitamos ser metódicos. Cada paso debe ser calculado. Y debemos estar preparados para la represalia. Intentarán intimidarnos, pero no podemos ceder. No ahora. Los días que siguieron fueron intensos. Clarissa, aún recuperándose de la herida, participó activamente en las reuniones y estrategias para garantizar que la presión sobre los corruptos no disminuyera. Con la ayuda de Roberto, lograron involucrar a organizaciones internacionales que comenzaron a monitorear de cerca la situación en México, aumentando aún más la presión sobre aquellos que intentaban ocultar sus acciones. Ana María continuó divulgando información gradualmente, manteniendo la atención de los medios y de la población. Las protestas crecieron, con miles de personas saliendo a las calles exigiendo reformas profundas en el sistema judicial y en la policía. Clarissa, Eduardo y Santiago trabajaron incansablemente para reunir más pruebas y garantizar que cada nueva información se utilizara para presionar aún más a los culpables. Pero la batalla estaba lejos de ser ganada. Los líderes de la red corrupta, ahora acorralados, comenzaron a actuar con más desesperación. Clarissa sabía que cada día traía nuevos peligros, pero también sabía que estaban más cerca que nunca de alcanzar la justicia. No luchaba solo por sí misma, sino por todos aquellos que habían sufrido en silencio, víctimas de un sistema corrompido hasta la médula. Una noche, mientras Clarissa revisaba documentos en su habitación del hospital, recibió una llamada de un número desconocido. Dudó, con el corazón acelerado, pero contestó. Clarissa Guzmán, dijo una voz masculina del otro lado de la línea, fría y calculada. Tú y tu equipo han hecho un buen trabajo, pero esto termina aquí. Si continúan, no habrá segunda oportunidad. Todos ustedes sufrirán las consecuencias. Clarissa respiró hondo, su determinación inquebrantable. ¿Las consecuencias? Ya hemos estado pagando el precio durante mucho tiempo. Pero ahora, ustedes enfrentarán las verdaderas consecuencias de sus actos. La línea quedó en silencio por un momento, y luego la voz respondió con un tono de amenaza. Veremos quién sobrevive hasta el final. Clarissa. Veremos. Clarissa colgó el teléfono, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Sabía que el peligro estaba más cerca que nunca, pero también sabía que no podía detenerse. La lucha estaba llegando a su clímax, y Clarissa estaba lista para enfrentar cualquier cosa para garantizar que la justicia prevaleciera. Sabía que la próxima etapa sería la más difícil, pero también la más importante. El destino de su ciudad, de su familia y de todos los que confiaron en ella estaba en juego. Y Clarissa Guzmán, a pesar de todas las amenazas, estaba preparada para luchar hasta el final. Parte octubre del 10, la victoria amarga. Los días que siguieron a la amenaza dejada en la llamada fueron intensos y repletos de tensión. Clarissa, Eduardo, Santiago, Ana María y Roberto sabían que estaban en territorio peligroso. La red de corrupción estaba acorralada, y con eso, se volvía cada vez más impredecible y letal. Aún así, no había retorno. El camino hacia adelante estaba trazado, y sabían que necesitaban continuar hasta el final, independientemente del costo. Clarissa se recuperaba lentamente de la herida, pero insistía en participar activamente en las operaciones. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente estaba más aguda que nunca. Sabía que cada decisión tomada en ese momento podría significar la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la vida y la muerte. El apoyo de los medios, de las organizaciones internacionales y de la población era creciente, pero la resistencia de los corruptos aún era feroz. Finalmente, después de semanas de trabajo incansable, surgió una oportunidad. Uno de los líderes de la red corrupta, presionado por el cerco que se cerraba a su alrededor, intentó huir del país. Con la ayuda de una fuente anónima, Santiago y su equipo lograron interceptar el plan y alertar a las autoridades. Era la oportunidad que esperaban para dar el golpe final y capturar a una de las figuras clave que mantenían el sistema en funcionamiento. La operación fue cuidadosamente planeada,
con la colaboración de fuerzas internacionales que ahora estaban completamente involucradas en la situación. Clarissa, a pesar de la insistencia de Roberto para que se mantuviera a salvo, decidió acompañar la operación a distancia, coordinando las acciones con sus aliados. Ana María estaba preparada para divulgar las noticias tan pronto como el líder fuera capturado, asegurando que no hubiera forma de que los corruptos manipularan la narrativa. El día de la operación estuvo envuelto en un silencio tenso. Clarissa y los demás esperaban en el centro de operaciones, sus atenciones centradas en los monitores que mostraban las imágenes de la misión. Todo parecía estar saliendo según lo planeado, pero Clarissa no podía deshacerse del sentimiento de que algo podría salir mal. El riesgo era enorme, y todos lo sabían. Las horas pasaron, cada minuto pareciendo una eternidad. Finalmente, la voz del comandante de la operación sonó por los altavoces. «Tenemos al objetivo». Repito, «tenemos al objetivo bajo custodia». Una ola de alivio recorrió la sala. Clarissa sintió las lágrimas brotando en sus ojos. Habían logrado hacerlo. El líder estaba capturado, y con él, toda la red de corrupción comenzaría a desmoronarse. Era un momento de triunfo, pero Clarissa sabía que el camino hasta allí había sido doloroso y costoso. Ana María, ya lista, comenzó a transmitir las noticias. Las imágenes de la captura tomaron las pantallas de televisión y los sitios de noticias en todo el país. La población, que antes se sentía impotente ante la corrupción, ahora veía que la justicia finalmente se estaba haciendo. Las protestas comenzaron a transformarse en celebraciones, y la ciudad, que durante tanto tiempo había sido sofocada por el miedo y la opresión, comenzaba a respirar aliviada. Pero el alivio fue breve. Minutos después de la transmisión de la captura, una explosión sacudió el centro de operaciones. Clarissa fue lanzada al suelo por el impacto, sus oídos zumbando y la visión nublada. Por un momento, todo quedó en silencio, excepto por el sonido distante de gritos y alarmas. Cuando logró levantarse, Clarissa vio el caos a su alrededor. La explosión había destruido parte del edificio, y había heridos por todas partes. Buscó desesperadamente a sus amigos, el corazón acelerado y la mente llena de pánico. Eduardo estaba caído a pocos metros de distancia, inconsciente, pero aún respirando. Clarissa corrió hacia él, verificando sus signos vitales y tratando de devolverlo a la conciencia. Ana María estaba más lejos, herida, pero consciente. Santiago, aunque cubierto de polvo y sangre, estaba de pie, aturdido, pero ya intentando coordinar los esfuerzos de rescate. «¿Qué pasó?», preguntó Clarissa, con la voz temblorosa, el miedo y la adrenalina aún dominando su mente. Santiago, con expresión grave, respondió: «Fue una retaliación. Sabían que ya no tenían forma de ganar, así que decidieron atacarnos de otra manera». Clarissa sintió un nudo formarse en su estómago. A pesar de la captura del líder, la red corrupta había logrado un último golpe, un acto de desesperación que demostraba lo peligrosos que eran hasta el final. Las horas siguientes se dedicaron a socorrer a los heridos y a garantizar que todos estuvieran a salvo. Eduardo fue llevado de urgencia al hospital, donde quedó claro que tendría una larga recuperación por delante, pero que sobreviviría. Ana María, siempre resiliente, ya estaba planeando la cobertura del ataque, decidida a no dejar que la verdad fuera sepultada por los escombros de la explosión. En los días siguientes, las investigaciones sobre la explosión revelaron que el ataque había sido coordinado por uno de los últimos miembros restantes de la red corrupta, alguien que sabía que su captura era inminente. Con el apoyo internacional y la presión de los medios, este miembro fue rastreado y arrestado, finalmente trayendo un sentido de cierre a toda la operación. Clarissa, aún recuperándose física y emocionalmente, miraba hacia el horizonte desde la habitación del hospital donde Eduardo estaba internado. Sabía que la lucha por la justicia nunca termina verdaderamente. Siempre habría nuevos desafíos, nuevas amenazas. Pero, en ese momento, se permitió sentir orgullo por lo que habían logrado. Roberto entró en la habitación, sentándose al lado de su hija, y juntos miraron a Eduardo, que comenzaba a recuperar la conciencia. «Hiciste la diferencia, Clarissa», dijo Roberto, con voz suave. «Cambiaste el curso de la historia de esta ciudad». Clarissa sonrió levemente, pero sabía que la victoria era amarga. Muchas vidas habían sido destruidas, y las cicatrices de ese conflicto se sentirían durante mucho tiempo. Sin embargo, había esperanza. Una nueva era de justicia estaba comenzando,
Y Clarissa Guzmán estaba decidida a seguir luchando para que esa era estuviera marcada por la igualdad y la dignidad para todos. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Clarissa hizo una promesa silenciosa: nunca más permitiría que el poder de la corrupción volviera a dominar su ciudad. La batalla había sido ganada, pero la guerra por la justicia continuaría, y ella estaba lista para enfrentar cualquier cosa que viniera en su camino.